Hola mis apreciados amigos y amigas de Vive Tu. De nuevo nos encontramos hoy lunes, agosto 7 del 2017, para compartir con ustedes este maravilloso camino de la vida espiritual. La vida espiritual es lo mismo que llamamos vida de interioridad o el despertar de la existencia. Es lo mismo. Vivir desde el punto de vista espiritual es vivir a conciencia, es saber lo que está pasando. No dejarlo al azar, sino que tú sepas el camino que llevas, por dónde estás transitando. Iluminar el camino es no hacer las cosas de manera inconsciente, sino al contrario, hacerlas de forma despierta, a la luz, que tú sepas por dónde caminas. Y eso solamente se logra cuando uno se vuelve espiritual. La espiritualidad es lo contrario a la religiosidad. La religión es es la expresión externa de nuestra espiritualidad. Es como el empaque, yo siempre digo así, que es como el empaque, porque el empaque es lo que visualizamos. Pero dentro de esa caja, de ese electrodoméstico que tú compras, es donde está lo valioso. Pero nosotros a veces nos quedamos solamente con la parte externa. Segundo, es lo contrario. La vida espiritual es lo contrario a la política. En la política se nos enseña que en esta vida se gana o se pierde. Y es más, en la democracia se gana con el 50% más uno. Entonces, perder o ganar. En cambio, en la vida espiritual no se pierde ni se gana. No está esa dualidad. En la vida espiritual siempre se gana. Y si uno cree que no está ganando, entonces está aprendiendo. Yo siempre pongo el ejemplo de que o estamos aquí o estamos allá. El hecho de que yo esté aquí, entonces estoy perdiendo la posibilidad de estar allá, pero en sí no estoy perdiendo nada, estoy ganando el hecho de que esté aquí. Anoche estaba dormido, había perdido la vigilia, estaba durmiendo. Y en este momento estoy despierto. ¿Qué he perdido? El sueño. Pero no pierdo nada en sí, simplemente que hay es un movimiento, un cambio. En la economía se nos enseña que la economía es lo que tú más manejas en esta vida. Tú hoy te levantaste preocupado o preocupada por trabajar, por producir, porque tú crees que si no lo haces, tu vida se te acaba, se te deteriora. Y a veces tú, con una sola horita, una hora de trabajo, produces más que lo que produces en 8 horas de trabajo, de esfuerzo. Porque esto es de más de incertidumbre, de posibilidades de las que uno se imagina. Esto es menos comprobable de la planeación que tú tienes de manera mecánica, así en la economía. Entonces la economía nos enseña que hay escasez y abundancia. Entonces tú debes vivir siempre tratando de que haya abundancia en ti y que la escasez es mala. Y no, en Dios, en la vida espiritual, no existe escasez ni abundancia. Cuando está escaseando algo es porque te estás llenando de otra cosa. No hay espacio vacío en el universo. Luego siempre tú estás lleno, estás pleno. Lo que pasa es que cambian las circunstancias. Y uno tiene que vivir de esa manera porque ese es el libro de la vida que tú ya tienes. Ese libro de la vida no lo escribiste tú, lo escribió Dios para ti. Y tú simplemente vas disfrutando cada parte de ese caminar. Pues la ciencia es lo mismo. Tú ahorita, en este momento estás corriendo donde el médico para que él te diga que tú estás bien. La medicina es la que controla nuestra salud y nuestra enfermedad. La medicina es la que nos dice si vamos a morir o vamos a vivir. O sea que los milagros ya se nos acabaron. Por la medicina se nos acaban los milagros. Se nos acaba la presencia divina de Dios en nuestra vida, que es el que sabe qué hace con nosotros. Pero lo manejamos por la ciencia. Entonces, política, economía, ciencia
Y religión es la que nos dice que oye, esto está malo y esto está bien, malo y bueno, la que habla de eso. Esas cuatro cosas están en contra o son contrarias a la espiritualidad. Por lo tanto, si tú quieres vivir la espiritualidad, lo que tienes que buscar es tener buenas relaciones con los demás, tratar de vivir con buena salud y ser autosuficiente. Si cuando tú te metes en esas tres áreas de tu vida y las aceptas a conciencia, despiertas y tú dices, esta es la verdad, entonces empiezas a vivir mejor. Para llegar a eso, nosotros tenemos que entender que el mundo es menos controlable de lo que tú crees, porque tú quieres planearlo todo. Eso nos enseña la sociedad, nos enseña que tú tienes que planearlo. Cuando tú tienes muchas cosas por inspiración, por intuición, por dejarte llevar por esa chispa que hay que despierta en ti todos los días, un nuevo amanecer. El presente es el vibrar, recuerda, el vibrar constantemente, ese es el logos, esa es la palabra. Palabra es sonido y sonido no es más que vibración, puras rayitas, 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 pero eso no lo percibimos. Ahora tú me oyes, tú me estás escuchando y me estás entendiendo porque tú esas vibraciones ya las codificas. Pero si yo te estuviera hablando el mismo sonido, la misma vibración, pero en otro lenguaje, tú no entenderías lo que yo estuviera hablando. Porque todo es vibración, pero tú codificas, tú estás en sintonía. Y eso es lo que necesitamos, sintonizarnos. Porque nos desconectamos del fluido, como cuando se desconecta la luz, el bombillo, la bombilla, el foco, se desconecta del fluido eléctrico, pues se apaga. Pero si estás conectado, allí tú permaneces. Siempre vas a estar alumbrando. Entonces eres fos, luz también. Y eres neuma, eres aire. Cuando tú activas el neuma en ti, que es el aire, que eres consciente de que respiras, cuando tú activas tu movimiento, tu intuición, lo que tú sientes, que hay algo en ti que te lleva por caminos fabulosos, maravillosos, gozándose siempre en las cosas nuevas que te llegan a ti, en el cambio, en la renovación, en la restauración, no quedarte en la enfermedad, en lo negativo, sino en la salud. Todo eso entonces nos lleva, cuando uno despierta, cuando uno vibra, cuando uno se entusiasma por algo, eso es despertar el fos, la luz, alumbrar, iluminar de nuevo. Eso es vibrar, eso es el neuma. Cuando tú impulsas esos tres elementos que hay en ti, que hay en la naturaleza, que como dijimos ayer hay de manera macro, porque cuando vamos hacia arriba todo se vuelve invisible y cuando vamos hacia abajo, hacia el átomo, lo más pequeñito, también todo se vuelve invisible. Esa invisibilidad que te llamamos, porque no conocemos, es el 95%. Luego el 95% de lo que tú eres, tú no lo puedes observar ni medir. Esa es tu vida, ese es el libro que ya está escrito. Si vas en la página 100, pues vives hoy esa página, mañana la 101, luego la 102. Va ahí, maravillosamente viviendo. La vida es para vivirla. Y este es el planeta de la vida. Entonces tú la vives así. Muy bien. Entonces te estaba hablando, ya pasé de la parte macro grandísimo de lo que se llama energía oscura o materia oscura, que para mí es lo que llamamos espiritualidad, pero que a la vez la parte ordinaria, o sea, las partículas que vemos también es espiritualidad, porque ellas son luz, porque ellas son vibración y porque ellas son neuma, son aire, también contienen eso. Entonces todo en sí es espiritual, el 100% de la vida es espiritual. Lo que pasa es que hay parte espiritual que uno sabe que existe, como el gas, pero que no lo ve, o ya lo empieza a palpar, como el agua líquida, o ya a agarrar con la mano, como el agua sólida, como el hielo. ¿Ve? Pero es las mismas, es la misma esencia, pero en diferentes modalidades. Muy bien, les estaba explicando de esa parte grande que se vuelve invisible. Ahora voy a la parte pequeñita, lo microscópico, a la desintegración del átomo, al núcleo del átomo, lo más pequeñito, y ahí vemos que también se disuelve todo. Que todo pasa, que se vuelve
muy diferente a la contabilidad. A 2 más 2 es 4. A veces 2 más 2 es 1, o 2 más 2 puede ser 10 o 8. O sea, es diferente. Esto no es matemático. La vida espiritual no es matemática. La vida espiritual es de vivirla y estar en sí, en ella, para nosotros poder percibir y vivir la vida con satisfacción. Con esa, el desapego es para vivir uno en la autosuficiencia. Siempre va a haber suficiente, siempre es suficiente para tu felicidad, para que vivas en libertad, para que vivas tu vida en amor, como debe ser. Muy bien, voy a pasar la cámara para continuar lo que estaba hablando contigo en el día de ayer. Muy bien, hablábamos de que lo más mínimo del átomo, cuando ya se desintegra, entonces quedamos en lo que se llama mecánica cuántica o física cuántica, porque lo invisible son los quarks. Y cuando ya se vuelve invisible en lo más pequeñito, entonces existe la complementariedad, que eso desde el punto de vista espiritual tiene muchísimo más sentido que en la física solamente. ¿Por qué? Porque en la complementariedad nos damos cuenta que la naturaleza está hecha por partículas tangibles y ondas energéticas al mismo tiempo, y esto quiere decir que nos complementamos, que todo está fríamente calculado y conectado, que lo que nos pasa aquí repercute al otro lado del continente, en otros lugares, que nos afecta, estamos ligados unos a los otros, y que cuando aprendemos algo bonito en este lugar, allá también lo aprenden, los benefician a todos. Esta es la bendición que nosotros entendemos de la complementariedad, que nos ayudamos mutuamente, que somos como un rompecabezas, y para hacer la figura completa necesitamos estar en el lugar adecuado, allí donde Dios nos pone, donde la vida nos pone, allí tenemos que florecer y vivir felices, contentos, alegres, en libertad, porque esa es la partecita que nosotros estamos aportando para que este macro universo o microuniverso funcione bien. La inseparabilidad es de que estamos todos conectados, el ligazón de dos partículas a distancia, lo que le sucede a una le sucede a la otra. El ejemplo de las partículas, que ponen un ejemplo que los físicos han hecho ese experimento, ponen un ejemplo, ponen una partícula aquí en este lugar y la otra lo ponen a 3, 4 millas de distancia, que hayan estado conectadas, y cuando esta de aquí se modifica, la otra también se modifica. Eso es como las probabilidades, la teleportación, que esto o aquello no están fijos, que hay muchísimas posibilidades, que está el entrelazamiento, y que eso se logra a través de la medida y la observación. Cuando tú observas, cuando tú te maravillas de lo que tú eres, cuando tú te ves a ti mismo, te das cuenta de que estás ligado, que estás inseparable de los demás. Y tercero, que es lo que más me voy a fijar en el día de hoy, es la incertidumbre, que no se puede ubicar la posición y medir la velocidad al mismo tiempo de una partícula subatómica a la vez. Esto sucede a nivel micro, o sea, pequeñísimo, que cuando ya los científicos empiezan, al átomo lo pueden manipular, puede ser medible el átomo, pero ya cuando entran a la parte subatómica dentro del átomo, ya en lo que llaman quarks, ahí es donde entran las tres variables o las tres posibilidades que yo les estoy explicando aquí, que en ese átomo o en esa onda, porque ya no es onda, ya no es partícula sino onda, o puede ser onda y partícula al mismo tiempo. Mejor dicho, cuando tú estás en el mar, las ondas pueden ser rocas y las rocas ondas, y eso es como que entra uno en la imposibilidad de decir eso es imposible, eso no puede ser, pero en realidad sucede. Entonces, esto es para decir que en la vida natural de nosotros también existen esas tres fuerzas. La complementariedad, que somos complemento uno del otro, no nos satisfacemos a sí mismos. La inseparabilidad es que estamos unidos unos a otros. Todos los seres humanos, todos los seres vivos estamos unidos.
el vegetal, los vegetales dependen de los minerales, los animales dependen de los vegetales y de los minerales, y a la vez los seres humanos dependen de los animales, de los vegetales y de los minerales. Y la incertidumbre es que no se puede medir, no se puede planear las cosas, hay que disfrutarlas. Porque si tú vives planeando todo matemáticamente, te vas a frustrar, como los japoneses. Los japoneses, los del Japón, se frustran y de otras partes y de otros lugares del mundo, porque todo lo planifican. Y si ellos ven que no les sale como ellos lo planificaron matemáticamente, entonces entran en la depresión. Y después de una depresión, entonces entran en el suicidio. Se suicidan porque no fueron capaces de cumplir sus metas. Se frustran. Hay un dolor inmenso en no disfrutar la vida, sino que quieren es manipular y controlar la vida. Pues sucede que eso que yo te estoy diciendo lo podemos percibir en este educador que escribe lo siguiente, que hay que educar para la incertidumbre. Es decir, en este momento todo está hecho, los jóvenes que están entrando a la escuela están siendo educados con un perfil de controlabilidad. O sea que todo lo controlan, lo quieren manipular todo. Y por eso existe tanta frustración, tanto dolor, que se comparan unos con otros y ven que la suerte del otro quiere tenerla él mismo, o la otra persona. Entonces no, la vida es mejor incertidumbre. La incertidumbre no como negativo, sino como en espera maravillosa de que algo bueno va a venir. Entonces este autor dice, debemos educar para lo desconocido, para vivir en una sociedad que no sabemos cómo será. Vivir la incertidumbre es vivir abierto al cambio democrático en este momento que hay tantas, que está influenciado todo por la política. Dice, porque el autoritarismo y la sociedad concentradora y devastadora están llenas de certezas. ¿Ve? Todo lo quiere controlar. Por eso las cárceles. Existen las cárceles, ¿por qué? Porque se instituye una ley. Y quien viola esa ley, entonces hay que meterlo a la cárcel. Depende del grado de violación, son las horas o los años de cárcel que esa persona tiene. En cambio, en otros países o en otras culturas, el castigo más grande para por ejemplo, para un asesino, una persona que ha cometido algo grave contra una familia, es llevarlo a vivir a esa familia. Vea la diferencia. Entonces el castigo que le pone es, bueno, tú asesinaste al hijo de esta señora, vayas a vivir a esa casa. Imagínate, ¿cómo le pasa? Otra es que si la persona comete un error o falla al amor, a la estabilidad, a la normatividad de la cultura, entonces se le dice ya no puedes estar aquí. Y esa persona, al ser desconocida o despreciada en ese sentido, la persona muere o cambia. Esa es la vivir para la incertidumbre. Pero aquí ya sabemos qué es lo que nos va a pasar. Los jueces no tienen que pensar mucho para juzgar un hecho. Occidente, dice la frase esta, el párrafo que estoy leyendo, Occidente se ha organizado para crear la ilusión de la certidumbre a través de un vano intento de reducción de los tipos de miedos que el sistema genera: tarjetas de crédito, seguros de vida, propiedades y capitales acumulados, títulos académicos, etc. La economía todo la quieren controlar y a ti te quieren controlar solo con economía, como si tú fueras dinero, como si tú fueras solamente producir y consumir. Bueno, ¿y por qué no disfrutas de otra manera? ¿Por qué no disfrutas la vida de otra manera? ¿Por qué no te arriesgas a estudiar otra cosa? Eso que tú llevas en tu corazón. ¿Quién te dijo que tú tienes que ser solamente médico, abogado, ingeniero, arquitecto? Que eso se hizo, esas carreras se hicieron para mantener el sistema de producir y consumir del mundo. Solamente para eso, para sostener el capitalismo. Y entonces tú eres un obrero en otro nivel, pero sigues siendo un empleado. Por eso el cuadrante
de Robert Kiyosaki, que tú estás preparado o para ser un empleado, o para tener tu propio negocio, o para comprar una franquicia, o para invertir. Ya todo está fríamente cuadriculado en un cuadrante. ¿Y qué tal que tú tengas por dentro la intuición o la vocación de estudiar otra cosa? Pintura, arte, literatura. No lo que tú creas que vas a comer o que tú solamente debes vivir por ahí. O sea, que tú crees que si no haces una carrera profesional, tú no vas a comer. ¿Y cuántas sorpresas no hay? Alguien estudia una carrera como arquitectura y luego resulta ser un comunicador social, o un pintor, o uno de artes, o una persona viajando por varios lados, un educador. ¿Ve? La vida cambia. Tú tienes que sentir tu corazón, porque eso es lo que se llama la mecánica cuántica o la energía cuántica. Es que todas las cosas están en movimiento, no están fríamente calculadas, que una cosa puede ser y no ser, que hay posibilidades, que hay probabilidades, que puede ser esto o puede ser aquello, que no todo es medible, que si tú observas te das cuenta que toda la vida está entrelazada, y qué tal que en ese momento se necesita esa persona, como tú sientes en tu corazón, la intuición. Muy bien. Este otro autor nos dice lo siguiente. Francisco Bio Grossi nos dice: volver a disfrutar de la simpleza de la vida nos exige aprender a vernos nuevamente como hojas de viento, abiertos o abiertas esas hojas al conocimiento, a la convivencia, a la integración y a la naturaleza. Esto es lo mismo, educar para la incertidumbre, es educar para ser investigador, creador de conocimientos, sujeto del proceso de aprendizaje en el marco de una vida en que se reducen las jerarquías. Es educar para aceptar vivir en la angustia del desamparo, que significa el reconocer que no sé y que por lo tanto estar siempre disponible a avanzar en la conquista de la sabiduría. Esto es lo que estamos llamados. Ken Robinson a eso es lo que nos invita, a encontrar cada uno nuestro elemento. Él dice el elemento. ¿Qué es el elemento? Es aquello en lo que tú estás capacitado en potencia, pero que tú no te das cuenta porque tú observas los de afuera y entonces tú te quieres parecer al vecino, tú quieres estudiar lo que estudiaron los otros, tú, si aquel hizo dinero de esta manera, entonces tú también lo quieres repetir. Cuando tú estás llamado es a ser tú y nadie más que tú. Y lo que tú sientas en tu corazón. Ken Robinson lo dice, eso es el elemento. Descubrir aquella maravillosa gama de posibilidades que tú tienes y entonces tú disfrutas de aquello. Cuando en la vida científica se hablaba de que existía la física cuántica y que era probable, porque en la física clásica, recuerdan, como yo les decía la vez pasada, que en la física clásica todo era medido, todo era lo que se medía de manera física, o sea que no podía existir la complementariedad, la inseparabilidad y la incertidumbre, porque todo estaba hecho como la física antigua, que eran 4 fuerzas fundamentales: tierra, aire, agua y fuego. Era solamente ahí. O la física clásica, que se medía solamente por la ley de la gravedad, la electromagnética, la nuclear débil y la nuclear fuerte. Pero ya cuando se entra a la física cuántica nos damos cuenta que toda la materia, que son partículas, se vuelven ondas, luz, como Jesucristo. Esa es la mejor medida que nosotros tenemos en Jesucristo, que Él era luz, era la luz del mundo, y que por eso resucitó. El resucitar significa es la transfiguración de su vida física, de partícula material, en una vida espiritual.
pero que es una vida simplemente de fuego, o sea, de iluminación, de vibración, de neuma. Y eso es lo que entra, por eso dice, todo se vuelve energía. Muy bien. Pues sucede que hablando de esa física mecánica, entonces Albert Einstein decía, se refería a la mecánica cuántica como con poco entusiasmo, no se entusiasmó, decía, estoy convencido de que Dios no juega los dados. O sea que Dios lo tiene todo cuadriculado. Y entonces el contendor de él, que era Niels Bohr, le responde, pues deja de decirle a Dios lo que debe hacer, lo que él debe hacer. ¿Esto por qué? Porque todo está en movimiento, todo está en cambio y cada uno está hecho con un propósito divino. Para venir acá tú no tienes que compararte con otro. Eso sí, lo que tú sí tienes que hacer es saber que eso que tú haces está complementando otro, que está inseparable de los otros y que la incertidumbre no consiste en que tú vivas afligido o triste porque no sabes lo que va a pasar, sino al contrario, porque el universo te va a sorprender. Porque cuando tú te alineas con la complementariedad y la inseparabilidad, es mucho más lo que tiene la vida para darte que lo que tú tienes para pedirle. Tú no te imaginas la gran satisfacción que hay en el universo cuando tú dejas que Dios sí juegue a los dados, en el sentido de que Dios te va a sorprender a ti con lo que llamamos la buena suerte o lo que llamamos la eficacia o lo que le llamamos prosperidad. Todo eso que llamamos así es cuando tú aceptas que tú eres autosuficiente, que tú lo que debes hacer únicamente es tener buenas relaciones con los demás y que tú lo que tienes que cuidar tu vida, cuidar la salud. Porque en sí el universo es mucho mayor de lo que tú te imaginas. Que tú eres una partícula pequeñísima, eres una onda, eres luz, eres neuma, eres en este universo maravilloso. Lo que pasa es que tú te crees el centro del universo, tú te crees el mayor, eso te han dicho. Entonces cuando tú ves que no, que eres parte de la naturaleza vegetal, parte de la naturaleza mineral, parte de la naturaleza animal, que tú estás integrado a ello, entonces tú no te crees más que los demás. Tú te crees simplemente siendo parte del sistema solar. Es que mire, el sistema solar funciona aquí abajito, mire, con órbitas. Y sucede que un átomo es igualito, tiene un núcleo y tiene los electrones girando alrededor. Ahora la diferencia que es que cuando ya se entra el átomo, estos satélites, estos que llamamos planetas, pueden pasar para acá o pueden pasar para allí. Depende de las circunstancias en que tú estés. Muy bien, aquí tengo otra frase o otro párrafo del doctor Durisin. Nos dice, él que revisó los principios mecánicos básicos que rigen la formación, estructura, estabilidad y evolución de los discos de gas alrededor de las estrellas, y vio una serie de procesos puramente hidrodinámicos que pueden influir en el comportamiento de los discos, produciendo tensiones que inducen el transporte masivo o creando estructuras que conduzcan a la formación del planeta. Así se fue formando la naturaleza. Y a lo que quiero llegar es que esto que vemos a nivel macro, entonces es lo mismo a nivel micro, en los átomos. Y que en sí lo que controla todo es tu cerebro. Tu cerebro. ¿Por qué? Porque es lo que nos hablaba en estos días que yo les presenté la imagen de Leonardo da Vinci. Es cómo ellos fueron capaces de percibir en la pintura, a través del arte, ellos fueron capaces de manifestar el concepto o como ellos se figuraban, la divinidad, como ellos se figuraban a Dios. Recuerden, entonces, el ser humano es la medida de todas las cosas para Leonardo da Vinci. ¿Y cómo puede ser círculo perfecto
o el cuadrado, que es lo terrenal. Y la creación aquí de Adán por Miguel Ángel, vemos que Dios crea el mundo, crea a Adán, y sin embargo, Dios está dentro del cerebro del ser humano. ¿Cómo te lo imaginas tú? Mire, que lo que quiso decir Miguel Ángel aquí, metió a Dios dentro del cerebro. Mire, aquí está el cerebro. Cuando ya lo miran, eso fue lo que él quiso decir. Pero él no lo quiso decir de manera expresa porque lo mataban, recuerda. Estaba la Inquisición. Pero ¿qué quiso decir con eso? Que todo está en ti, en la mente, que desde la mente tú lo puedes hacer todo, porque tú tienes 3 cerebros. El cerebro racional, que es la parte externa de los lóbulos frontales, que esto es lo que controla la ciencia y es lo que te controla a ti estudiando medicina, derecho, todas las carreras, arquitectura, ingenierías, todo eso está desde el cerebro racional. Y entonces por eso te han quitado el cerebro emocional, para que tú no sientas. Tú en los negocios no tienes compasión con nadie. Esos son los business. Business es business, negocio es negocio, ¿eh? Entonces te han quitado la emocionalidad. Y tercero, te han matado el cerebro interno, que es el cerebro de la vida, que es el cerebro reptiliano, que es sentirse uno compaginado con los otros, vivir con los otros. Que en ese cerebro interno, cuando el elefante queda sin agua en un lugar, salen a buscar agua. En la incertidumbre, porque ellos no lo tienen controlado y sin embargo encuentran el agua a 1000, 2000 millas de distancia. Porque todo está dentro de ti, en la intuición. Y así son las abejas, así son los arbolitos, así todo funciona. Por eso todo funciona dentro del cerebro tuyo a través de lo que llamamos la complementariedad, la inseparabilidad y la incertidumbre. La incertidumbre no es para que tú te afanes, al contrario, la incertidumbre lo que significa es que no se puede ubicar la posición y medir la velocidad al mismo tiempo de una partícula subatómica. ¿Qué quiere decir esto? Que puede ser o no ser. Entonces hay que esperar las bendiciones. En sí, para concluir hoy, lo que te quiero llevar es a esto. Existe aquí en el medio, yo pongo la vibración de lo que he venido hablando, la energía, la luz. Jesucristo es palabra, vibración. Energía, neuma, es luz, fos. Entonces, esto lo que se da es, a lo que se tiene que llegar es a lo que yo llamo la interioridad, la toma de conciencia, el despertar o la espiritualidad. Entonces, que por un lado están las partículas y por otro lado están las ondas, que son las mismas. En la vibración, en energía, en la luz, es exactamente lo mismo las partículas y las ondas. Ahora, tú activas las partículas durmiendo las 8 horas, nutriéndote bien, comiendo bien, poca azúcar, poca sal, poca grasa, poca harina, nutriéndose bien, equilibrando la salud, tomando agua, lo necesario, alcalinizada, respirando correctamente y haciendo ejercicio. Esto activa las partículas para que vibres, para que te vuelvas energía, para que te vuelvas luz, para que vivas con interioridad, conciencia, despertar y espiritualidad. Tú haces esto. Sueño, nutrición, agua, respiración, ejercicio. Si ves que cuando tú haces esto no tiene nada que ver con tu profesión, con tu dinero, con cuánto vas a hacer hoy, sino al contrario, te estás fijando más en ti. Y eso te vuelve más productivo. Como yo le decía a la gente, tú ganas $4,000 y te enfermas ganando esos $4,000 para luego irlo a pagar en el hospital. Entonces tú dices, voy a ganar $4,000. Al ganar los $4,000 te enfermas. Entonces vas y le llevas al hospital para que te cure. Ese es el negocio de la enfermedad. Cuando tú simplemente debes velar es por tu vida. Y el negocio, claro, nosotros debemos comer y debemos trabajar normal como hace la abeja, como hace el árbol, como hace todos trabajamos. El trabajo simplemente es vivir en el proceso de producir, pero esa productividad es más importante cuando tú entras dentro de ti, en tu vida interior, y tú sabes que si vibras bien, que si tienes energía, que si tienes luz, vas a vivir a plenitud. Tu vida se te va a alargar y vas a vivir en excelencia y calidad. Y eso te ayuda es el sueño, la nutrición, el agua, la respiración, el ejercicio.
y tú buscando hacer dinero y buscando crecer y buscando ocupar un lugar en la sociedad, entonces tú no duermes, no te nutres, no tomas agua, no respiras bien y no haces ejercicio. ¿Y qué te pasa? Pues que te mueres. Ahora, todos los seres humanos, ya cuando estamos aquí en estas partículas vibrando en alta frecuencia, entonces entramos a lo de las ondas, que es que ese ser humano tiene que hacer oración, meditación. Meditación es medir la circunstancia, estar tú en el silencio, si es del silencio. Irte a compaginarte, a complementariedad, la complementariedad con la naturaleza. Meditas, contemplas, que es entrar en más, en la parte donde uno se entusiasma, se maravilla, se asombra por el fluir de la vida y de la existencia. Cuando tú despiertas el entendimiento, transformados por la renovación de vuestro entendimiento, que tú vas entendiendo poco a poco lo que significa el vivir. Cuando activas la glándula pineal, cuando activas el cerebro interno, y ya entra a lo de la física cuántica, que es la ubicuidad, que es la teletransportación, que puedes estar aquí y en otro lado al mismo tiempo. Tú estás aquí, pero estás ligado a los otros seres vivos. Muy bien. Eso es lo que te quería decir en el día de hoy. Espero que esta reflexión te avive, te entusiasme, te ayude a vivir hoy con mayor vigor, con vibración, con energía y saber que así es la vida. Eso que tú estás viviendo en este momento, disfrútalo como esté. Hay que gozarse, gozaos, regocijaos, dice Pablo. Me regocijo, dice Pablo, ¿por qué? Porque he aprendido a vivir con bastante y con poco. Cuando tengo poco disfruto, cuando tengo bastante también. O sea, siempre va a haber lo necesario. Siempre vas a tener lo necesario para vivir en libertad, para ser feliz, para vivir en amor. Y en sí, el amor, la libertad y la felicidad es lo que te lleva a vivir a plenitud. Muy bien, pues hoy te digo bye bye, disfruta este día y mañana nos vemos a las 9 de la mañana hablándote un poco más de lo que significa el iluminar tu camino. Bye bye.